Vale, gracias. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos a todos a este webinario donde vamos a hacer una pequeña introducción a la cromoterapia funcional desde el punto de vista del doctor Christian Agrapar, que es uno de los padres de la cromoterapia moderna, un doctor francés de este siglo pasado, porque ya 1900 y pico es siglo pasado, señores, somos mayores, esto, los años no pasan en balde, ¿eh? Bueno, entonces Jesús Martínez, experto naturópata, acupuntor, experto en disección anatómica, creador de técnicas como la cromoiridología y bueno, experto también en fitoterapia china, naturopatía, con muchísimos años de experiencia a sus espaldas, va a ser el profesor que nos va a dar la conferencia o el seminario hoy, y el profesor del curso completo ya de cromoterapia funcional que propondremos para este fin de semana, al cual pues vamos a hacer un precio de oferta becado por CENLOM. Eso ya lo hablamos más adelante. Ahora mismo, si ya vamos viniendo suficiente gente, yo creo que es el momento de un minutito más y empezaremos con el curso. Jesús, esperamos un minutito, ¿de acuerdo? Entonces, yo entiendo que si ya estáis aquí es porque conocéis algo de cromoterapia, sabéis de qué va y queréis ampliar o iniciar esos conocimientos. Para eso está Jesús aquí a vuestra disposición. Como somos muchos, de momento los micros permanecerán cerrados. Si hay alguna duda concreta, la podéis poner en el chat y yo intentaré transmitirla a la sala cuando sea el momento oportuno. Y si no, al final abriremos un turno de ruegos y preguntas para poder aclarar las posibles dudas que hayan quedado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, ya hemos dejado pasar 5 minutitos de cortesía para que la gente se vaya conectando, las cámaras, los micros, que todo funcione correctamente. Y nada, agradeceros el tiempo que vais a dedicar y espero que sea muy provechoso y que os enriquezca este rato que vamos a pasar juntos. ¿De acuerdo? Jesús. Adelante. Los dejo contigo. Todos tuyos. Vamos a ver si es buena idea. Sí, hombre, sí, seguro. Son muchos, ¿eh? Aquí más que en el Congreso de los Diputados. Sí, pero no es la primera. Tú sabes mucho, chaval. Bien. Nos enriquecerás. A por ellos. Buenas tardes a todos. Gracias por la concurrencia y por la atención que en principio pues vamos a intentar de prestar. El webinario de hoy, siempre en cada webinario se hace algún tipo de modificación, se añade algún detalle. En este caso, yo en el de hoy he optado por, aparte de que hay algún ejemplo de tratamiento y demás con cromoterapia, pero yo he optado por conocer más bien el medio por donde nosotros queremos o pretendemos desenvolvernos. Porque lo que yo detecté en el curso anterior, el año pasado, es que después había una cantidad de preguntas enormes y era por errores y por fallos de diagnóstico y sobre todo por no conocer muy bien el medio, o sea, los colores y las cualidades de los colores por donde nos vamos a mover. Entonces, esto he intentado de rectificarlo para que sea un poco más fluido y que no haya tanto atasco y demás. Por lo tanto, vamos a optar por compartir pantalla y aquí tenemos este. Entonces nos vamos al principio. ¿Cuál es la idea de todo esto? De la cromoterapia funcional. La cromoterapia funcional nos permite enfocar las dolencias, o sea, las enfermedades, sobre todo por síntomas en principio, de una forma más clara y más directa y con poca cosa, puede ser pues, un color, pues podemos conseguir resultados impresionantes en cosas que a nosotros nos van a parecer imposibles y en otras ocasiones
pues resultados menos impresionantes, o sea, vamos a necesitar más sesiones. La cuestión está en que la diferencia entre las cosas reside en las longitudes de onda. Cada tejido, cada patrón tiene una longitud de onda diferente. El problema es que cuando se mezclan entre ellas, a mí me gustaría ahora mismo, pues no. Ahora, así, este no soy yo, esto sí, vale. Pues me gustaría en principio dar a conocer el medio por donde pretendemos movernos, desenvolvernos. Y es que la luz y los colores tienen una serie de longitudes de onda, como todos sabemos, pues como todas las cosas, como la radio, como el microondas, como otros, ¿no? Etcétera. Entonces, las enfermedades o los problemas también. Cada uno tiene su longitud de onda. Si no interpretamos bien qué significa una longitud de onda, si es más ancha, si es más estrecha, si es más larga, la velocidad de propagación de la luz en los diferentes medios, porque cada tejido tiene su velocidad de propagación, y entonces todo esto se hace a través de fotones. Pues muy bien, cuando tenemos una longitud de onda, pues más larga pero más intensa, los fotones que envía en cada ciclo, en este caso no hablaremos ni de ciclos ni de hercios, porque no vamos a tratar con cromoterapia con luz frecuenciada, sino con luz fija, con luz continua. Pero eso sí, cada longitud de onda se expresa en nanómetros y aquí tenemos pues 7 en el equipo, hay 9, pero vamos a trabajar, con las que vamos a trabajar siempre van a ser con la luz roja, con la luz verde, con la luz naranja y con la luz azul. En ocasiones será indicado el color amarillo y el violeta. ¿Cómo actúan estos? De una manera o de otra, cambiando los colores. Por ejemplo, si ponemos primero el amarillo y después el violeta, vamos a inducir unas acciones a nuestro sistema nervioso, que a través de la piel lo va a asumir, y como la piel es el sistema nervioso, sensorial el más grande que tenemos, pues lógicamente va a captar esa información que nosotros le damos, que nosotros emitimos a través de un color. ¿Para qué? Pues para una acción o un efecto específico. Cuando tenemos, por ejemplo, la luz roja, pues vemos de que las longitudes de onda serán más largas que la luz ultravioleta. Aquí estaremos expresando esto en los entre 660 nanómetros y 780 nanómetros. A partir de los 750 se considera de que el campo ya entra en infrarrojos, pero esas son ventanas terapéuticas de los colores que posteriormente las vamos a ver, sobre todo en el curso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una luz roja, al tener una longitud de onda más amplia, otra cosa es la velocidad de propagación. O sea, en una longitud de onda más amplia, lógicamente la cantidad de fotones que se van a derivar ahí, pues van a ser mucho más que en una luz ultravioleta. Eso sí, la diferencia está, como veis aquí, en que en cada longitud de onda, pues los fotones tendrán un tamaño diferente. Este nos llevará más a la acción y este nos llevará más al reposo y a la improvisación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber interpretar en cada momento qué es lo que está pasando en el organismo de un paciente. Vemos aquí, los fotones del color rojo son pequeñitos, pero son muchos y muy rápidos. Los del color naranja, lógicamente, son un poquito más grandes y su velocidad es más lenta. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a dónde nos dirigimos aquí? ¿Cuál es la idea? Ver el yang, que nos vamos dirigiendo del yang al yin, de la movilización, de la funcionalidad, a la nutrición.
O sea, de la actividad a la relajación. De la actividad del rojo a la improvisación sosegada del violeta. En el medio tenemos el color verde, que es un poquito el comodín de los colores. O sea, siempre se dice que cuando hay algo que no sabemos o que no lo tenemos claro, dice, aplica el color verde. ¿Por qué? Porque es un color más neutro. Es el que está más o menos en el centro de la franja del espectro visible. Entonces, en la longitud de onda, que se expresa en nanómetros, es la distancia física entre dos puntos, a partir de los cuales la onda se repite siendo inversamente proporcional a la frecuencia de la onda. Es decir, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un suceso. Y sin embargo, la longitud es la distancia que recorre desde un punto una onda de luz o una onda eléctrica, lo que queráis, hasta su destino. Después eso se expresa en nanómetros. Por ejemplo, la velocidad del acero es de 5.920 metros por segundo. Quiere decir que esa onda recorre 5.920 metros en un segundo. En los tejidos blandos de nuestro organismo, como es el hígado, el páncreas, el tejido subcutáneo, etcétera, todos estos órganos, corazón, la velocidad de propagación es de 1.540 metros por segundo. Y en el hueso es de 3.500 metros por segundo. Eso quiere decir de que dependiendo de la profundidad o de lo que nosotros queramos alcanzar para intervenir en una patología, en un problema, pues vamos a necesitar una frecuencia u otra. Para ir siempre nos vamos a basar en lo siguiente. Vamos a dejarlo un poquito apartado esto aquí, esta introducción, pero vemos que cada cultura tiene sus propios medios para tratar los problemas de salud. En Occidente tenemos la naturopatía, la homeopatía, la fitoterapia, el higienismo, la dietoterapia. O sea, comer, lavarse, plantas, tratamientos infinitesimales y, sobre todo, una forma de vivir como es la vida en armonía con la naturaleza. En Oriente, casi es lo mismo, o sea, es la medicina china, pero, porque todo sale y todo se refleja en estos casos de la medicina china, pero la parte más que conocemos más es la acupuntura. La medicina china es extensísima, no se acaba nunca, lo mismo que la naturopatía. Pero la que conocemos más es la acupuntura. ¿Por qué? Porque nosotros cuando intervenimos con una aguja es un medio físico y sabemos que estamos haciendo algo. He puesto una aguja aquí y en 20 minutos el sistema nervioso generalmente, o antes, a veces un poco más, 28 minutos, 48 segundos, pero una media de 20 minutos, el sistema nervioso te da una respuesta a lo que tú has hecho si está bien hecho, al esquema que tú has montado. Pues de esto va la acupuntura. Pues la luz es exactamente igual, lo único es que nosotros no vemos lo que estamos haciendo, estamos poniendo una luz y nos parece que no estamos haciendo nada. Y muchas veces hay mucha confusión en nosotros. De hecho, en el curso anterior, pues hubieron los alumnos que asistieron, los participantes, pues encontraron una fuente de progreso en sus terapias y los éxitos, o sea, los temas en positivo, pues fueron muy buenos. Quiero decir que algo se aplicaron también. Pues bien, en Oriente la acupuntura, las plantas, igual como la fitoterapia, en Occidente, los microsangrados, sobre todo en los temas de dolor, de contracción y demás, está la terapia del color, la moxibustión, ventosas y también, en lugar de la dietoterapia, aquí yo lo llamo alimentación, para no repetirme mucho. Entonces, el objetivo de cualquier medio que nosotros empleemos para hacer un tratamiento siempre es el mismo, aunque nosotros a veces no nos demos cuenta, que es armonizar el exterior con el interior, ni más ni menos. Entonces, ¿qué se dice aquí? Esa primera diapositiva que hemos visto, donde estaban las longitudes de onda, más adelante la veremos de otra manera. Se dice que cuando se produce una lesión en los tejidos, se liberan y activan mediadores inflamatorios locales que actúan sobre las células endoteliales
favoreciendo la migración de leucocitos y los mastocitos, que son células que pertenecen al sistema inmunitario. ¿Por qué leucocitos? Porque cuando se produce, no sé, un golpe, lo que sea, ¿no? O sea, cualquier tipo de inflamación, o sea, de lesión, el organismo entiende que está siendo atacado y que se van a producir pues, una serie de bichitos, de bacterias, de microbios, y por lo tanto activa los leucocitos para evitar que ese golpe, esa lesión, se convierta en una infección. Entonces, los mastocitos son los que se encargan de eliminar todas esas células en principio. Y las células del sistema inmunitario, como los leucocitos, son los primeros que activan la alarma. Los mastocitos producen agentes vasoactivos como la serotonina y la histamina. ¿Por qué? Porque la serotonina es un inductor de la vasorelajación. Cuando tenemos una contractura, un golpe, un accidente, lo que sea, un corte, da igual, una incisión, una herida, ¿qué se produce? Una inflamación. ¿La inflamación qué hace? Concentra los vasos, los inflama e impide la circulación y la oxigenación del tejido. Por eso muchas veces los tejidos se infectan. Por lo tanto, al liberar mediadores como la serotonina, pues inducen a la vasodilatación, a que siga circulando la sangre, y son los causantes de la formación del edema también. El edema que nosotros vemos muchas veces en una contractura, en un golpe sobre todo, pues lo que hace es lo siguiente: el edema sirve, sobre todo cuando es una gran articulación, sirve para evitar en principio un desgaste. Es como fabricar un colchón. Tenemos que hemos roto, pues, ¿qué diría yo? Pues un ligamento externo de la rodilla. Ahí se va a producir una inflamación y va a haber agua, va a haber edema. El edema es para evitar que la articulación, que esos órganos rocen entre sí y se produzca una lesión mayor. Eso es un poco la función del edema. Pero claro, cuando esto se resuelve, el edema aumenta la temperatura y con la temperatura se va produciendo una disecación, o sea, se van gestando pues una deshidratación de los tejidos cuando se va resolviendo. Y por lo tanto ahí es donde aparecen otro tipo de problemas. Lesiones que muchas veces se convierten en crónicas por un simple golpe. Pues bien, la cromoterapia es muy útil en todas estas cosas y además súper rápida. Después yo hablaré de algunos ejemplos, porque son ejemplos que yo los he vivido en consulta. Entonces, claro, todas estas cosas, cuando sucede algo dentro de nuestro organismo, altera algo que se llama la climatología interna, que puede ser corregida con la cromoterapia. Lo importante para todo esto es diagnosticar y diferenciar correctamente la alteración para poder aplicar el color adecuado y ver cómo se resuelve el problema o cómo no se resuelve del todo y necesitamos hacer más cosas, como el color nos puede ayudar, pero no, en muchas ocasiones no es resolutivo al 100%. Por lo tanto, el objetivo es siempre equilibrar el exterior con el interior. Los casos agudos. ¿Qué es un síndrome agudo? ¿Qué función cumple? Pues es una función protectora y se produce ante estímulos nocivos que pueden dañar el organismo. Este nos ayuda a sobrevivir. Nos está diciendo, aquí está pasando algo. Esto, míralo por si acaso. Si el estímulo doloroso agudo se mantiene en el tiempo, claro, se convierte en crónico y se producen cambios fisiopatológicos que complican siempre las terapias. Cualquier cosa, cualquier terapia, cualquier tratamiento que hagamos, siempre se complicará en un estado crónico. La palabra crónico viene de cronos, de tiempo. Es decir, que dentro de los estados agudos, después vendrá un estado subagudo, subclínico, y posteriormente, si no se ha corregido, pasará a crónico. La enfermedad habrá, o el problema se habrá interiorizado. Ahí es donde empiezan las lesiones, y a eso se le llama crónico. Es el tiempo. Cuando estamos en un proceso crónico, estos son bastante complejos.
O sea, no son tan sencillos. Porque así como el agudo cumple una misión de supervivencia, el crónico no. El crónico no cumple esa función. El crónico no cumple esa función protectora, sino que se genera un bucle que hace que el dolor se perpetúe sin que exista un agente casual externo. Se va retroalimentando. Y a esos procesos, pues, se les llama o se les denomina sensibilización. Por ejemplo, algo que muchas veces siempre es crónico, pero que ahí se puede intervenir bien, un síndrome de sensibilidad química. Nuestro organismo, por una serie de cuestiones, se ha sensibilizado ante ciertas sustancias y ha ido provocando pues, una disrupción endocrina y, sobre todo, una especie de engaño, de alteración de nuestro sistema inmune. En muchas ocasiones, nuestras defensas se vuelven contra nosotros mismos y entramos en una cronicidad difícil de tratar, precisamente por la sensibilidad que produce ese tipo de síndromes. Todo eso es en el tiempo. Cuando es agudo es diferente. Lo agudo solamente tiene dos estados, o sea, dos posibilidades. Una, o te mata muy rápido o te cura muy rápido. Pero cuando el organismo empieza a hacer pactos con agudo y permite que se vaya interiorizando, dice, parece que lo tenemos dominado. Y resulta que no, que eso se va interiorizando. Eso se produce a través de una sensibilización de nuestro sistema nervioso y la sensibilización de nuestro sistema endocrino o de nuestro sistema neurovegetativo. Estos cambios se producen siempre a nivel periférico, de los nervios espinales, en la modulación espinal y en el procesamiento supraespinal. Y se producen sustancias proinflamatorias y se establece un proceso de retroalimentación. Hablemos de, a ver, me voy de aquí, las energías que cohabitan con nosotros. Es complicado entender que en el pleno verano, por lo menos en nuestro hemisferio, que se den 10 o 15 bajo cero. Eso sería una alteración de nuestros sistemas de forma brusca. Por lo tanto, lo que más se da en el verano son patologías agudas, excepto aquellas que son crónicas y no se aclimatan a los cambios de temperatura. Entonces también reaccionan un poquito más agudo, pero siempre van a reaccionar de una forma más crónica, más lenta, con achaques en lugar con estados morbosos agudos, ¿no? O sea, gordos. Por lo tanto, el síndrome agudo lo vamos a situar, en este caso, en un tejido ectodérmico, lo más superficial. Y por lo tanto, igual que los meridianos, la capa o el círculo de funciones de la capa Tai-Yang será el intestino delgado y la vejiga. Cuando estamos en un subagudo, estamos en un mesodermo. La enfermedad, yo tenía por aquí aquí, puntero, este mismo, molará. Cuando estamos en un tejido mesodérmico, ¿ves? Ya hemos entrado, uy, esto parpadea, esto soy yo. Ahora, pues ya hemos entrado en una función o en una fase más profunda de nuestros tejidos. Ahí sí que nosotros podemos decir mucho en todo lo que es el tejido mesodérmico, porque esto es como el síndrome del Shaoyan, es una bisagra, una puerta que abre a dos caras. Hacia el interior, hacia el fondo de nuestros cimientos inmunológicos o de nuestros cimientos neurovegetativos, o bien hacia el exterior para que se convierta en agudo y de golpe se solucione. Pues bien, ahí nosotros sí podemos hacer muchas cosas, incluso hasta con la cromoterapia. Yo recuerdo haber solucionado esguinces y radiculopatías en la columna, pero no de una. A veces con una tenía suficiente, en algunos casos más sencillos, y en otras necesité hasta 2 meses, hasta 8 sesiones con cromoterapia cambiando colores, porque cada vez todo el problema
se iba evolucionando y yo tenía que evolucionar a la vez. O sea, es decir, si se me iba un poco más abajo, error mío, más profundo. Si conseguía que iba un poco más arriba, pues entonces lo podíamos animar un poquito más. Cuando penetra más a un endodermo, pero dentro de la capa yang, de la capa funcional. Entonces tendremos problemas en las vísceras huecas, como es Yang-Ming, o sea, la capa del estómago y del intestino grueso, y a la vez ahí ya vemos de que hay problemas funcionales importantes. Aquí siempre estamos hablando de funcionalidad, en la zona Yang, zona de funciones, y vemos de que ahí las cosas se complican mucho. Y que tanto los tratamientos que hagamos como lo que no hagamos y lo que pensemos hacer, pues son un poco más lentos, quizás. Necesitamos más tiempo. Y a veces se producen reacciones que nosotros no terminamos de entender del todo. Dice, si lo he hecho bien, ¿por qué no termina de funcionar? Pues simplemente porque hay un cruce de longitudes de onda, como hemos dicho al principio, y ese cruce de longitudes de onda, pues lo que hace es provocar un bucle de actividades que no termina de salir, no se termina de ver la punta, hasta que poco a poco vamos viendo el patrón, o sea, el origen. Mientras no adivinamos, no sabemos ver el origen de lo que ha sucedido, de la dolencia, no somos capaces de identificar cuál es el medio que tenemos que usar o los medios que tenemos que usar para erradicar el problema. A partir de aquí nos vemos, por ejemplo, que viento, humedad, primavera. Claro, humedad, sequedad en otoño. ¿Dónde ataca más el otoño? ¿En qué vísceras? Pues en el pulmón. El pulmón es el órgano de las tristezas, de los llantos, de las melancolías, etcétera, ¿no? Y de las depresiones. Por lo tanto, en el otoño una persona que sea alérgico al otoño, pues obviamente, o sea, ese clima del otoño, pues obviamente va a entrar tiene más posibilidades de entrar en una fase de estas. El que es más alérgico en primavera, en la época del viento y la humedad y estos cambios como están habiendo ahora en esta primavera, pues lógicamente lo vas a ver más agotado, más chafado e incluso depende de cómo más irascible. Porque en la primavera el hígado dice que se expande, que es muy buena, que dejadme salir. Entonces ahí la sangre se mueve, por eso dice la primavera la sangre altera. Dice el teorema que... Jesús, perdóname un momento. Es que no estamos viendo el PowerPoint que estás viendo tú. Nosotros nos hemos quedado en una página que pone diferencia entre el dolor agudo y dolor crónico. No hemos visto nada a partir de ahí. Aquí. No, es que nosotros no vemos lo que estás viendo tú. ¿Debes haber cambiado de PowerPoint, puede ser? No. ¿O de documento? Espera un poco. A ver si es que yo tengo las pantallas en pausa. ¿Y ahora? No. Tienes que irte a compartir pantalla y entonces compartir pantalla en general, no solo un archivo o un documento o un PowerPoint, la pantalla entera. Ahora vemos que cada cultura tiene sus protocolos para tratar los problemas de salud. Occidente, Oriente, ahora estamos viendo esto. Muy bien, pues entonces vamos a ponerle a esto. A los movimientos energéticos, todo eso no lo hemos visto. Nos hemos quedado aquí. Vale, esto no lo hemos visto, por ejemplo. Esto sí. Esto sí, ahí se quedó. Bueno, menos mal, caray. No sé qué rayos he tocado, como siempre. Pues más que yo, como no estaba claro, no estaba seguro, luego he visto que tú estabas viendo otra diapositiva. Y bueno, algunos chicos se han dado cuenta también en el chat. Vale, ahora pues adelante, perdóname, ya está. Muy bien, pues venga. El puntero, a ver, ven aquí. Y ahora... Pero yo quiero hacer otra cosa. ¿Qué es esto? Vale, va. Pondremos así. Ahora mejor.
Vale. Pues, como decía, un pequeño, ahora con la barra esta, ahí, señor. Subir esto. Ahí. Y ahora este. Aquí. Ahora está mejor esto. Por lo menos ahora lo vemos, ¿no? ¿No? ¿Se ve ahora o no? Sí, se ve lo de calor, verano, agudo. Ya está. O sea, antes estábamos... Ahora no va. Cachis. ¿Qué habremos hecho? Ahora. Ya va. Ahora sí. Jorobar, chico, vaya. Y eso que, Ahora lo sí. probamos ayer, eso que lo probamos ayer, antes no lo probo. No, ya está, ya está. Bueno, son cosas del directo. Bien, pues como decía antes, tenemos 3 tipos de tejidos, pero también tenemos 2 barreras donde están exactamente esos 3 tipos de tejidos. Uno en la zona funcional, que es la zona yang, y otro en la zona orgánica, que es la zona yin. Uno, la funcional, y otro, la nutricional. Entonces, cuando tenemos un desgaste, ¿qué es lo que sucede? Pues sencillo, que nos cansamos y nos dicen, tiene usted que sentarse, por lo menos, beba algo, coma algo, un refrigerio, lo que sea. ¿Por qué? Porque necesitamos reponer eso que hemos gastado, eso que hemos dilapidado ya por el camino, en un esfuerzo, en lo que sea. Una persona que esté descargando camiones todo el día, pues al principio del día pues empezará muy bien y cuando llegue la tarde no puede con su alma. ¿Qué es lo que hace? Se va al bar, se toma 2 cañas con cualquier cosa y llega a su casa un poquito mejor. Bueno, pero la cuestión es que después de un desgaste necesitamos un reposo para que se vuelva a rellenar ese tanque de combustible que lo hemos agotado. Pues en el verano se nos darán más síndromes agudos. En el círculo de funciones, Taiyang, intestino delgado y vejiga. Todo esto corresponderá a todo lo que es la barrera funcional. Shaoyang, que es la capa que dice si la enfermedad o el problema se va a interiorizar o si se va a exteriorizar. Depende ya del tratamiento que haga la persona con sus dolencias, su patología. Entonces, el mesodermo, ese tejido, es como la puerta esa que abre a 2 caras. Si penetramos más internamente, nos vamos a las vísceras huecas. Ahí sí, ahí ya empiezan las lesiones. Pero todo esto, aquí será agudo, aquí será subagudo, y aquí, lógicamente, en el endodermo, será una especie de cronicidad, pero que con el tiempo podrá afectar a órganos más internos. Como, por ejemplo, una úlcera de duodeno puede afectar al corazón. Una hernia de hiatus puede afectar al riñón, a unas amígdalas, por ejemplo, a un esófago, y puede afectar a la calidad del sueño e incluso también a nuestro carácter. Pues estamos hablando de que estas cosas las producen las vísceras huecas. Por tanto, estaríamos hablando de una rotura en la capa funcional de nuestros tejidos. Y eso pues dispararía una serie de sistemas, una serie de alarmas que nos dirían, oye, espabila que esto quema, haz algo. ¿Cómo a partir de ahí? Lógicamente, en una úlcera de duodeno la cromoterapia va a ser insuficiente, esto está claro. Pero en un golpe bueno con inflamación, o incluso en una depresión, o incluso en un momento de histeria o de ansiedad, la cromoterapia va a ser ideal. Y va a ser inmediata. En un asma, por ejemplo, eso lo vamos a ver en este webinario. Cuando traspasamos más al interior, a esos cimientos nuestros, entonces
creamos una especie de subagudeza, porque en algún sitio lo tenía que poner, no por nada más. Y aquí estaríamos, por ejemplo, en Yang-Min, en la capa Yang-Min, estómago e intestino grueso, pero a su vez nos va a afectar al bazo. Y cuando nos afecta al bazo, estamos entrando en periodos subagudos o en sistemas subagudos dentro de una serie de órganos. Empezamos a lesionar órganos. Con el tiempo se van a convertir en estados crónicos. Y si no somos capaces de resolverlo y avanza más el tiempo, entonces ocurre algo muy sencillo, que son los procesos degenerativos. Los procesos degenerativos se pueden dar en cualquier época del año, pero sobre todo se nos va a dar más en invierno, porque una degeneración de los tejidos en invierno va a ser mucho más acusado y en verano vamos a tener más probabilidades de infecciones en esos tejidos que ya están muy mal. Entonces, para todo esto, el primer principio teórico en cromoterapia, que es frío, calor, humedad y sequedad, lo vamos a decir, lo vamos a transformar, vamos a aceptar que son energías. Cada energía tiene su longitud de onda, lo mismo que los colores. El segundo principio es que se encuentran tanto en el medio que nos rodea como en el interior de nuestro organismo. Entonces, eso nos puede dar un poco la comprensión de la existencia de ciertas enfermedades debidas a esa descompensación energética o de esas energías. Por lo tanto, quiere decir de que nosotros podemos tener, pues como es el caso, que muy pocas veces se da, pero en ocasiones sí que se da, de que una persona, yo tuve no sé si la fortuna o el infortunio, de tener en la consulta, cuando tenía el centro en Barcelona, de una mujer que era psicoanalista, y esta mujer tenía un frío interno en toda la columna que en pleno mes de julio, cuando hacía 32 grados, esa mujer iba con camiseta térmica y con jersey, porque no era capaz de generar calor. Bueno, pues todo esto, ese síndrome, lo había producido su trabajo, un estrés tan intenso, que consumió sus propias baterías. Y por lo tanto, hubo que recomendarle una serie de cosas, aquello fue impresionante. Pero quiero decir con esto de que si nosotros en verano tenemos frío, por ejemplo, a estos niveles, ¿no? Y a otros, pongo esto porque esto es un ejemplo muy claro, ¿no? Pues lógicamente quiere decir que nuestras estaciones del año internas se han descompensado con el exterior, con las de la época del año. Y así sucesivamente. Cuando tenemos un traumatismo, el traumatismo en primer lugar genera una inflamación, que es calor, pero que es curioso. A partir de ahí va a generar una artrosis, y la artrosis es un frío. Cuando hay sequedad de los tejidos, deshidratación, entonces será frío y sequedad. Esto es lo que nosotros tenemos que poder interpretar y saber interpretar en el diagnóstico. Entonces, contra el frío y sequedad, ¿qué necesitaremos? Calor para activar la función y humedad para hidratar. Ese sería el principio de la cromoterapia en este caso, ¿no? Cuando tenemos una situación de estrés continuo, ansiedad, crisis de lo que quieras, de histeria, de nervios, pues eso es en la cabeza turbia, no pensamos con claridad. Eso sería un calor-humedad, una hiperfunción calor-humedad a nivel de la cabeza. ¿Qué es lo que necesitaremos ahí? El episodio contrario, frío y sequedad. ¿Dónde? Pues sepa utilizar la acupuntura, lo puede hacer muy bien en puntos de acupuntura, cosa que ahí la cosa cambia, porque eso sería cromoacupuntura y no cromoterapia, pero si no, se puede hacer cromoterapia ocular y eso funciona de maravilla, pero vamos, en 20 minutos a una persona se le da la vuelta, tranquilamente. Por eso que esa especie de descompensación que hay de las energías de fuera, de la climatología de fuera a nuestra climatología interna, pues lógicamente ahí hay que equilibrar eso para estar bien. ¿Qué tenemos aquí? Tejidos. A ver,
tejidos. Vamos a dejarlo aquí que lo veremos mejor. Y las causas del envejecimiento de los tejidos. Estos son tejidos sanos, los primeros que tenemos en escalón a la izquierda. Una muestra de ADN, o sea, un ácido desoxirribonucleico perfectamente formado, una célula eucariota, una célula nerviosa, por cierto, con su membrana plasmática, sus mitocondrias, la membrana nuclear y el nucleolo, todos los orgánulos que hay dentro. Y luego, por otra parte, ¿qué es lo que tenemos aquí? Unas células sanguíneas. En este caso son glóbulos rojos y convexos, parecen donuts hundidos pero sin agujero. Eso sería lo correcto. ¿Cómo se va modificando el tejido? Pues hombre, ahora tenemos algo de lo cual poder hablar bien, también, en breve, como son las vacunas. Las vacunas van a modificar todo esto. Como es lógico, para eso están. Es un ARN sintético. Entonces, por mecánica se modifican las estructuras del ADN. Algo irrumpe y nos hace un agujero. A partir de ahí, estas células eucariotas se convierten en otras. ¿Y qué es lo que hacen? Proliferan, con lo cual hay una actividad de consumo. Porque para crecer hace falta consumir, si no, no crecemos. Y cuando ya degeneran tanto, se convierten en células tóxicas, como son estas que tenemos aquí, donde dice con toxicidad, y estas células no son nada más que glóbulos rojos desestructurados. Este concretamente es por una metástasis hepática. Entonces, en la mecánica sí podemos hacer cosas muchas con el color. En el consumo podemos aplicar cromoterapia, pero también hay que aplicar otras cosas. Lógicamente, no será suficiente. Nada es la panacea. Sin embargo, es una herramienta súper útil en nuestras consultas. Y cuando hay un proceso de toxicidad, pues aquí tenemos que empezar a encomendarnos, eso se acabó. Porque lo más que podemos hacer es conseguir una inducción para que la persona tenga pues, un mejor desenlace, que no sea con demasiado sufrimiento, en este caso. Mira, otra vez se me bloquea no entiendo por qué. A ver ahora. Me cachis en la más salada. Pues sí que estoy compartiendo la pantalla, ¿qué pasa? Vamos otra vez. Esto no me lo esperaba yo. Venga, va. Bien. Vale. Ahora, para eso debemos de seguir, igual como hemos visto esas células así, ese sistema, debemos seguir un poco la teoría del Jan, o sea, la evolución de las enfermedades. En el primer cuadradito que tenemos arriba, los primeros rectángulos, vemos que hay una función fisiológica normal. Y el Yang, o sea, función y nutrición, están en un equilibrio. Cuando tenemos una enfermedad aguda, el yin, la nutrición puede estar normal, pero un agente invasor nos está produciendo pues, una serie de síntomas de fiebre, o sea, de dolor, de agudo, exagerado. Pero todavía no hay una lesión de la nutrición. Y por lo tanto, ahí todavía estamos a tiempo de expulsar. Cuando tenemos una enfermedad subaguda, esto es la evolución, cómo evolucionan, ¿no? Hay más gráficos de estos que son más complejos, pero bueno, pondremos los más sencillos. La enfermedad subaguda, el yang está normal, ya no hay un estado agudo, pero fijaos que hemos pasado de este a este. ¿Y qué es lo que la diferencia? Pues que el vacío del yin, o sea, empezamos a notar unas ciertas deficiencias en nutrición de los tejidos. Ahí ya nuestro sistema neurovegetativo está un poco lesionado, está un poco mal, no trabaja como antes y por lo tanto
se está empezando a producir un desgaste porque vamos hacia una cronicidad. Cuando tenemos un yin normal, pero un vacío del yang, es una hipofunción metabólica. Empiezan a haber estocajes, almacenes, y ahí nos dirigimos hacia la cronicidad de verdad. Cuando tenemos una lesión del yang con un exceso de yin, este mismo cuadro es este de arriba, el segundo, pues entonces estamos hacia una cronicidad. Si esa cronicidad se transforma, imaginaos, que tenemos un vacío del yin con un exceso de yang, este rojo, lo pasamos aquí abajo, entonces tendríamos una enfermedad, una patología de consumo, nos está agotando. Cuando tenemos un exceso de yang es una hiperfunción y por lo tanto debemos de corregirla. ¿Cómo? Tranquilizándola. Para eso están esas longitudes de onda que vamos a ver. Lo que hacen los fotones. Una cosa es ser un acreedor que no se cansa nunca, pero que no te derriba la puerta, y otra cosa es utilizar un martillo pilón para derribar la puerta de un mamporro. Entonces, cuando tenemos un estado crónico, ¿qué es lo que hace después esto? Nos vamos al agotamiento del yin y el yang, y es cuando se convierte en patologías degenerativas por toxicidad. Una es, en este caso, aquí, la enfermedad aguda por mecánica. Otra, la subaguda, como consumo, empieza a consumir nuestros nutrientes, nuestras sustancias, y empezamos a debilitarnos. Y otra sería el vacío del yang, la hipofunción metabólica, que conduce hacia la cronicidad, estando entonces en un proceso más crónico que otra cosa, y esto nos llevaría a un producto tóxico y a nuestro agotamiento, al agotamiento de nuestros sistemas. Toda la información que podamos recibir, el 90% de ella la recibimos a través de los ojos. Por lo tanto, si utilizamos un color específico, logramos ver y sentir el mundo a través de ese color y nutrimos a nuestro cuerpo con las cualidades de la vibración de ese color. En este caso, se origina la cromoterapia en las antiguas civilizaciones como la de Egipto, China, India, Irán, etc., donde se descubrieron las propiedades de los colores y los aplicaron en diferentes formas y terapias. De hecho, cuando los conquistadores, los que se llaman conquistadores del Nuevo Mundo y todos estos, llegaron a esas poblaciones, los indígenas, los nativos de esos países, de esas zonas, prácticamente no le daban ninguna importancia al oro, pero sí a un cristal de color, a un espejo. Para ello tenía más valor. Entonces, esto es el origen de la cromoterapia. Después en el curso veremos que no es del todo así, sobre todo en Europa, porque en Europa no fue ningún científico, como casi nunca todo, el que descubrió esto, el que se hizo con ello. ¿Qué sucede con los arriba? Con los colores, los chinos ya tenían sus colores, o representaban los colores, en el ojo. Por ejemplo, el color verde se asociaba al hígado y se representaba en el iris. De hecho, tenemos los 5 colores en los 5 elementos, ¿no? El color rojo se asociaba con el corazón y se representaba en los ángulos de los ojos. La esclerótica representaba el pulmón y el intestino grueso. El párpado superior representaba el bazo. El triple recalentador o sistema endocrino estaría representado en el sistema neurovegetativo, que es este círculo de puntitos, que es la corona iridiana. Es lo que delimita el nervio vago o parasimpático del simpático, y la información de estos dos se recoge en este sistema, en el triple recalentador. De hecho, el sistema inmune y demás también nace en el triple recalentador, el sistema endocrino, porque es
el que trasiega y el que viaja por todo nuestro organismo, por todo el tronco, y después todo eso se va expandiendo a las extremidades, que es lo que nos permite a nosotros hacer cosas, ¿no? La pupila se asociaba con el riñón, la médula espinal, la médula ósea y con el cerebro. El segundo pliegue de la zona periorbicular inferior representaría a la vejiga. Y el párpado inferior y el primer pliegue en forma de bolsa en la zona periorbicular inferior representaba el estómago. Por lo tanto, tenemos los 5 elementos con 5 colores también dentro, como es el azul, o sea, el verde, el rojo, el amarillo o el ocre, el azul o el descolorido, ¿no? El color más gris, que es el pulmón, que es el metal, y después el negro, azul muy oscuro, que representa el riñón, que es la raíz del agua. Dentro del sistema que vamos a usar, pues tenemos todos estos colores. Con lo cual, debemos de conocer sobre todo también las cualidades psíquicas, cómo actúan psíquicamente. Y por lo tanto, dentro de ese equipo tenemos 9 colores: rojo, naranja, azul, verde, amarillo, índigo, turquesa, magenta y violeta. Aquí esto ya quizá nos interesa un poquito más que no todas las cosas que yo estoy diciendo. Es que el mecanismo de acción de la cromoterapia pues es por radiaciones coloreadas que son únicas y son capaces de movilizar de forma selectiva cada una de las energías. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Cuando hay un estado de bloqueo, es el color amarillo el que se impone, pero no siempre. El color amarillo es el color del sistema nervioso. Es un color alegre, como hemos visto antes. No, lo veremos más abajo. Aquí. El color amarillo. Vemos que los fotones estamos dentro de la zona yang, en este caso, de la zona funcional. Pues vemos que los fotones son más grandes que los del color naranja y sobre todo que los del color rojo. Quiere decir de que se van a producir menos, pero que van a tener un impacto más fuerte. Cuanto más grandes son los fotones, más nos induce a la relajación, a la reanimación. Cuanto más pequeños son, nos inducen más a la actividad. Si tenemos frío, color rojo, necesitamos un color que nos mueva. El color rojo es capaz de hacer subir la tensión arterial. Y para subir la tensión arterial solamente necesitamos una cosa: hacer una vasoconstricción. De esa manera sube la tensión arterial. La sangre circula a mayor velocidad y obviamente se oxigenan más los tejidos. Por lo tanto, al oxigenarse más, el frío se va. Esa sensación de abatimiento se va. Sí, por lo tanto, quiere decir que los fotones van a ser más pequeños, pero van a haber muchos más. Aquí estaríamos en una longitud de onda de unos 700 nanómetros. Aquí estaríamos en 500 y pico. En este estaríamos en 510 o 560. En el amarillo en 510 o 500, uno de los dos. En este estaríamos en alguno más, que es el intermediador. En el índigo, en el añil, estaríamos en unos 430 nanómetros, y de 395 a 400 nanómetros el color violeta. Quiere decir de que a mayor velocidad disminuye el tiempo de reacción. Eso, si lo pensamos, es cierto. Y a menor velocidad aumenta el tiempo de reacción. No reaccionaremos igual en el mismo tiempo si vemos a un Ferrari a 300 km/h a 50 metros de nosotros o a 100 metros de nosotros, que si vemos a un 600 a 30 por hora a 50 metros. Nos da más tiempo. Por lo tanto, tenemos más tiempo para reaccionar. Pues esto es lo que son los colores en realidad. Cuando hay un exceso de calor, dice, es el color naranja, el que vamos, o sea, un exceso de función, pero sobre todo calor o agitación a nivel psíquico. El naranja nos va a calmar, porque el calor o la función del color naranja es tranquilizante. Si combinamos color naranja con color azul,
podemos ver algo sorprendente, como es tratar heridas que se cierran, además heridas serias, que se cierran en 24 horas. Un herpes, por ejemplo, en el rostro, que tenga unas pústulas, unas vesículas, y que esas estén reventadas y que, curiosamente, la medicina alopática hace su trabajo, como es lógico. Pues nada, póngase usted esta pomada, bla, 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 y vemos que muchas veces empeora. Porque no te mata el bicho, te trata el síntoma. Es curioso que esta semana, no, la semana pasada, yo tuve un caso así, con un pedazo de herida ya en el rostro, pero enorme, como una moneda de 50 pesetas o de 100 pesetas de las de antes. Lo que hice fue sencillo, ¿eh? Ahora, tenías que interpretar eso bien. Limpiar la herida muy bien, con alcohol de 70 grados, quitar toda la pomada y todos los ungüentos que llevaba, color naranja y color azul, y hubiera tenido una respuesta y dice, oye, eso se ha secado, se ha reparado, en una sola, se acabaron las historias. Entonces, por eso que para según qué cosas, el color nos da una funcionalidad y una versatilidad y unas posibilidades increíbles. Y eso lo iremos viendo poquito a poco al usarlo, pero tenemos que usarlo con confianza, porque no es lo mismo aplicar un color que poner una aguja o que aplicar un láser, ni mucho menos. Entonces el color parece que no estemos haciendo nada. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el color no actúa por su potencia de penetración, como puede ser una aguja de acupuntura. Según en la profundidad que le introduzcamos, vamos a actuar sobre una parte del sistema nervioso sobre otra. O sea, sobre un elemento o sobre otro. Y por lo tanto la respuesta la vamos a tener dependiendo del origen y de donde esté situada una patología, de la profundidad de ella. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que combinar, pues, punciones más profundas y punciones más externas, más ligeras. ¿Para qué? Para conseguir ese equilibrio. Con los colores sucede exactamente lo mismo. Tenemos que aplicar un color para ciertas funciones que queremos que se produzcan y otros, quizá a la vez, incluso, para que esas funciones se vayan equilibrando otras, porque no vamos a tratar un solo sistema. El color solamente se integra en nuestras defensas fisiológicas y, por lo tanto, no es una agresión ni es un agresor, sino que induce al organismo a adaptarse a una situación de enfermedad, siendo el organismo el que se trata y cura a sí mismo. ¿Para ello qué vamos a necesitar? Pues muchas cosas. Y en según qué cosas, pues lo podemos combinar muy bien y nos dará un resultado excelente, pues sin ningún tipo de problema. Ya ves, digo, o sea, en infecciones, naranja y azul. Cuando hay una falta de oxigenación de tejidos, pues el azul. Un shock cromático, o sea, el color rojo es el color de la acción. El color azul es el contrario o el compensatorio psíquico del rojo. Sin embargo, el físico es el rojo y el verde. O sea, cambian un poquito las cosas. Todo eso en el curso se verá con más amplitud. Si hay un caso de humedad, pues vamos a tratarlo con el color verde. Tenemos que producir sequedad. ¿Qué es? Humedad, calor. Pues, ¿qué necesitaremos en este caso? Frío, sequedad. Un frío, sequedad nos lo puede dar el color naranja combinándolo con el color verde y no con el color azul. Cuando se trata de un episodio de reumatismo, de viento, por ejemplo, un síndrome del piramidal. Músculo piramidal te puede dar unos problemas de eso de pleitoctenas y locanes. Y vas a aplicar y dices, ostras, esto es un frío. Pues sí, sí señor. Pero es que un síndrome del piramidal se va a producir porque hay una situación de incomodidad o de contracción en el músculo piramidal y resulta que eso se va a encoger. Entonces, en este caso, el diagnóstico sería un frío, sequedad. ¿Qué necesitamos? Calor y humedad. Aplicar, por ejemplo, y además, como
es lo que se llama un bimóvil, o sea, que se va moviendo, desplazando. Ahora me duele la rodilla, ahora me duele el cuádriceps, ahora me duele el peroné, ahora me duele el gastrocnemios, los gemelos, ahora llega al metatarso del pie, pues ahora la parte interna, como si fuese una artrosis. Ahora me duele hoy me he levantado y no puedo caminar porque no puedo mover la cadera. Pues eso es un síndrome de viento. El viento ha producido sequedad. Y con la sequedad viene el frío. Cuando lo queremos mover, se inflama. Por lo tanto, la solución aquí, o un colores inductores para este síndrome, este problema, que por cierto, de una nunca lo vamos a arreglar, pero sí que vamos a contribuir a que eso se hidrate. Pues vamos a utilizar el amarillo y el violeta, en este caso. Esos son combinaciones de colores. Todos los colores se pueden combinar si somos, obviamente, pues hábiles en nuestros diagnósticos. Siempre diagnosticar. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque a veces no es cuestión de velocidad. Si en un síndrome como el que hemos hablado antes utilizamos un rojo y verde, pues sí, le vamos a dar un poquito más de caché al asunto, ¿eh? Pero al cabo de unas horas, o al cabo de 24 horas, ¡bum!, va a estar otra vez igual, o peor. ¿Por qué? Porque por dentro habrá calor, obviamente esa función, pero el rojo nos va a producir un poquito más de sequedad para controlar la humedad que produce el rojo dentro de los tejidos. Y por lo tanto, los colores se complementan. La dosis terapéutica en los colores es importante. No es complicado. Aquí parece que lo estoy complicando todo un poco, pero no, no es así. Ya lo veréis que no. ¿Qué hacemos con este? A ver, yo quiero bajar esto de aquí. Esto aquí. Dice, en todas las cosas, en todas las patologías intervienen, por ejemplo, tenemos aquí un asma-calor. Estamos en una patología. ¿Qué sería un asma-calor? Pues sencillamente, una persona cada vez que tiene ansiedad, tiene asma. El asma-calor en sentido psíquico, cuando es en bronquios y laringe, es una falta de libertad, es miedo a morir. Todas estas cosas, los colores tienen, psíquicamente te expresan estas cualidades y de hecho están reflejadas todas en ruedas que hay en el curso. Es miedo a morir, miedo a ser invadido por algo mortal, disputas, peleas en familia, peleas con uno mismo, miedo a que no te llegue el aire. Eso provoca un estado de irritación importante y eso genera un estado de ansiedad, incluso ansiedad depresiva tremenda. O sea, crees que vas a morir. Oye, ¿qué punto le pongo yo esto y dónde lo pongo? ¿En los pulmones? No sé qué. En 20 minutos la persona se calma y empieza a ver una respiración más normal. Este tipo de asmas, este tipo de patologías es muy fácil de tratar. Muy fácil. Pero siempre que sea por estas razones. Hay otras, por ejemplo, como esta de aquí. Ah, no, mira, aquí tenemos hasta cicatrices. Pues entonces, el otro asma no puede ser. Tengo que tener el asma frío. Ahora, el asma por frío es un conflicto. Vemos los lados opuestos, ¿no? Sentido opuesto. Es un conflicto de amenaza en el territorio que produce pánico. Y suele ser de tratamiento complejo por la combinación de los siguientes factores. La persona, cualquier cosa que viene, cualquier cosa la rechaza. Un síndrome de sensibilidad química, generalmente producido por metales pesados, siempre nos va a dar un problema de rechazo a cualquier cosa que hagamos y cualquier cosa que intentemos hacer, la persona lo va a rechazar porque esto no me va a sentar bien. La persona está totalmente negativa. O sea, lo ve todo al contrario de cómo se debe de ver. Por lo tanto, es un conflicto de amenaza en su territorio. No me vas a... Oye, no invadas, yo ya estoy bien como estoy, déjame que ya me muero yo solo. Por eso,
esas personas, el frío, ¿qué es lo que hace? Activa bacterias con el tiempo, cuando está demasiado tiempo introducido dentro. Entonces, ¿qué hacemos? El asma generalmente es un procedimiento que suele atacar el pulmón, pero también no nos tenemos que olvidar que el hígado también es atacado por el asma, porque es el que provoca, incluso en este caso con pánico, tendremos también una influencia sobre el riñón o del riñón. Pues lo que tenemos que hacer es interpretar de forma energética qué clase de climatología, qué clase de clima se está produciendo en el organismo de esa persona. ¿Por qué lo ve así? Dice, pues es acumulación de humedad en profundidad. Claro, no es nada raro que desarrollen pues, ventolinos, inhaladores, corticoides, todas estas cosas, ¿no? Pero lo que es curioso es que con eso tampoco se arregla. Si no lo arreglas de aquí, no le das un poco de confianza, pues lo primero es hacer siempre una buena alimentación, o sea, cambiar los procedimientos o las costumbres alimentarias de la persona. Esto va a ser siempre muy importante. Analizar siempre temas que nosotros ya sabemos, como es el gluten, la lactosa, etcétera, etcétera, etcétera. El alcohol, todas estas cosas. En un caso así hay que ceñirse un poco más fuerte, ¿no? No es como el otro. Y el otro dice, oye, mira, tómate, no sé, un gin tonic y seguro que te tranquilizas. ¿Por qué? Porque el alcohol va a atenuar y va a adormecer un poquito el cerebro, el sistema nervioso, y por lo tanto nos vamos a calmar. Pues en este caso, el naranja, hablo del caso anterior, pues vendría a ser eso, el gin tonic que necesita, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, en este no. En este hay que moverlo a la acción. Pero el miedo no lo va a dejar. Todo está mal, todo está mal. No es cierto. Empieza a limpiar hígado y verás cómo las mucosidades y todo lo que hay, tratando también el tubo digestivo, sobre todo con la alimentación. Verás cómo las cosas mejoran y empieza a dejar de verlo tan grave. Por lo tanto, la acumulación de humedad en profundidad para evitar que se haga, estos casos suelen ser siempre crónicos, pero para evitar que se haga, pues qué te digo, que se desarrolle una bronquiectasia o una bronquitis o lo que sea, estos casos son a tenerlos en cuenta. Vemos la cara de una moneda y el opuesto de la moneda. Uno era por calor, por hiperfunción, y este es por hipoactividad. O sea, en este caso podríamos decir que en uno hay un exceso de función, yo creo que, y en el otro hay una falta de nutrición, pero una nutrición equilibrada. También de aquí. Por lo tanto, el tratamiento para estos casos, naranja prolongado más azul breve, ¿por qué? Porque aportarán sequedad y favorecen la expectoración y mejoran la oxigenación. O bien, la otra posibilidad que tenemos es un violeta prolongado más amarillo breve. ¿Por qué? Porque vamos a producir calor, sequedad en el interior. Esto sería un poco, así a grosso modo, cómo funciona la cromoterapia. Ahora quizá a muchos de vosotros esto le parezca una barbaridad, pero no, no es una barbaridad. Cuando intervienen, aquí tenemos, este me lo había saltado, esto ya está, y ahora se vuelve a bloquear. ¿Por qué es eso? No lo entiendo. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha hecho, hijo? ¿Qué ha hecho? No lo sé, pero está pasando, dejo de compartir pantalla y vuelvo otra vez. Ahí se recupera, ¿verdad? Sí, pero no sé por qué. ¿No será la cámara? No. No entiendo. Esto no había pasado nunca. Mira dónde me lleva otra vez esta. Ah, aquí. Ah, sí. Bien, bien. Pues nada. En el asma calor, veamos esto. Antes hemos visto el asma frío, tócate las narices. Esto sí que me pone de los nervios. Esto no tiene sentido. A ver. Pues sí que es verdad que está bloqueado todo esto, ¿eh?
ostras, pues se bloquea justo ahora, No, ya está, ya has pasado, ya has pasado. en el mejor momento, oye. No, que ya has pasado a cicatrices. Aquí, Ahí no, estás. cicatrices no había llegado. Esto era lo que saltó antes. Sí, ya está, acabas de llegar. Ya está. Ahora sí. Ahora tenemos aquí, pues, cómo se emplea el color en la cicatrices. ¿Qué es una cicatriz? La cicatriz supone nada más que una dificultad para renovarse. Es verdad. Es una aglomeración de células nerviosas que te deja, pues, una montañeta, o sea, un macarrón ahí. Por lo tanto, es la dificultad de la renovación del tejido nervioso. Hay 3 tipos de cicatrices, o por lo menos así lo tengo yo conceptuado. La cicatriz inflamatoria, que a menudo es consecuencia de una intervención quirúrgica reciente, suelen ser de color rojo, dolorosas, caliente a la palpación, ahí hay fiebre. Pues, interpretación energética en las cicatrices, exceso de calor. Se aplica el naranja prolongado más verde breve localmente en la cicatriz y como norma general, salvo raras excepciones, se consigue un resultado rapidísimo. Esa cicatriz cambia del todo, se vuelve fría y el sistema nervioso circula bien. Las cicatrices edematosas, que son las cicatrices que están hinchadas. Esto es, hay que interpretarlo energéticamente, pues exceso de humedad en superficie y calor en profundidad. Por lo tanto, no aplicaremos, lo vamos a aplicar el rojo y el verde, pero no de esa manera, sino al contrario, para crear el clima contrario, o sea, el verde y el rojo, porque el verde nos va a producir sequedad y frío en profundidad, y el rojo en superficie nos dará sequedad. O sea, lo cambiaremos. Humedad en superficie y calor en profundidad. Entonces, en superficie tendremos sequedad y frío en profundidad. Así serán las cicatrices edematosas. A veces vemos unos queloides tremendos y además enrojecidos y que presentan todos estos síntomas. Pero todo eso lo tenemos que hacer sobre la cicatriz. Las cicatrices retráctiles son cicatrices más antiguas. Estas son las que han dejado ya un queloide que ya son de color blanquecino y demás. Y fíjate, pues la interpretación energética es acumulación de frío provocado por la intervención. Tratamiento al contrario del que hemos hablado. Rojo prolongado más verde breve localmente. Porque de esa manera, dice, la acumulación de frío provocado por la intervención, pues el rojo prolongado nos dará calor en profundidad y el verde breve, el rojo nos dará calor en superficie y el verde breve, al hacerlo así, nos dará una humedad interna para que sea más flexible esa cicatriz y se disuelve el queloide, pero sin llegar a las variedades de sequedad, de deshidratar tejidos que produce el verde. Uno controlará al otro. Esto, así funciona la cromoterapia. ¿Qué tenemos aquí? Uy, este es un poco más... ¿Qué es esto? Ah, las depresiones. Estamos poniendo, pues, pequeñas gotas, ¿no? Opciones de tratamiento. Pues hay que observar 3 opciones con sus variables. El primero, cuando hay un shock traumático. Eso es, por ejemplo, alguien está, no sé, sentado tomándose un té, un café o lo que sea, o está comiendo, y llega alguien, llama a la puerta y le dice, pues mire usted, su familiar, su madre, su hermano, su hijo, no sé qué, ha tenido un accidente y ha fallecido. ¡Pum! Esto es un shock. Y ahí se produce un frío de golpe. Es un stop, una detención de todo lo que es la energía emocional, los factores emocionales. El cerebro deja de funcionar, se queda ido. Eso es frío. Pues la persona queda, pues, como congelada, bajo el choque de un acontecimiento y son incapaces de tomar la misma decisión. Necesitan un tiempo. Eso es rojo ocular, el color rojo en los ojos a una distancia más o menos de un palmo, que el color, que la radiación sea suave para la persona, pues la verdad es que lo saca rápidamente de ese shock, empieza a moverse. Eso es una detención.
Cuando tenemos, por ejemplo, que hay la segunda, que está fuertemente frenado por un exceso de energía-humedad y presenta una tendencia a la introversión psíquica estéril, que no sirve para nada. Son personas que le dan vueltas a la cabeza, que piensan sin cesar, pero que jamás llegan a encontrar las soluciones al problema. Eso es humedad en el cerebro, en la cabeza, y por lo tanto, ahí sí, el verde puro. En los ojos produce sequedad, o sea, disuelve la humedad, y por lo tanto nos permite empezar a movernos sobre todo con ecológico, con sentido común. El verde tiene esa cualidad a nivel ocular, a nivel psíquico. O sea que si podemos diferenciar las depresiones como son o las alteraciones psíquicas de las personas, pues obviamente vamos a ir bastante mejor y lo vamos a poder encauzar bastante bien. El tercer ejemplo. Tenemos solamente 3 colores aquí. Rojo, naranja y verde. Hemos visto rojo y verde. Uno por shock, otro por un exceso de acumulación de cosas. A veces nos vamos a dormir, abrimos el interruptor o no lo desconectamos y estamos toda la noche dando vueltas a algo y dormimos mal, muchas horas. La tercera opción es acelerado, una persona acelerada en razón a un exceso de energía-calor, traducido clínicamente por un estado de excitación que esconde un estado de tristeza. O sea, las corazas que se suelen poner las personas para ocultar un estado depresivo. Que no se vea. Este estado corre el peligro en una segunda fase de provocar un agotamiento extremo. ¿Por qué? Porque hay un desgaste energético, un desgaste mental importante. Tengo que tapizar algo, tapar algo. Aquí lo que tenemos es un naranja a nivel ocular perfecto. Entonces, si el diagnóstico ha sido correcto, a los 20 minutos del tratamiento se comprobará el estado de bienestar, seguido de una sensación de tranquila fatiga que puede durar desde varias horas hasta 1 o 2 días. A partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Otra, porque el problema no se arregla ahí solo. Y el organismo vuelve a funcionar correctamente. Recargar las pilas gastadas es la cuestión, ¿no? Y esto es pues, el propósito, fase bien hechora de la recuperación que permite salir de un estado depresivo. Venga, vamos a ver. Le das a otro y dice... Esto no puede ser. Hoy no puede ser. Vamos allá. Vamos a ver ahora. Hablamos siempre, ahora para hablar de 4 energías, ¿no? Calor, humedad, sequedad y frío. Sin embargo, hay una quinta que nunca se habla y es el viento. El viento es una energía llana, pero te puede provocar estados de ira y enfado. Y según Suen, es el comienzo de todas las enfermedades. Otra vez. Oh, qué pesadilla. No lo entiendo. Ahora, ¿en qué disciplinas podemos emplear la cromoterapia? Pues en inmunología, neurología, en cronicidades, odontología. Esta sí que es buena y muy importante, porque conseguiremos unos avances y unos éxitos grandísimos en las alergias, en estados emocionales, en los estados cardiocirculatorios, cardiorrespiratorios, en el sistema endocrino, en el digestivo y sobre todo en la traumatología. Pensemos que siempre, el 80% de lo que entra en la consulta es de tipo traumatológico. Espero que esto no pase después. Por lo tanto, para usar la cromoterapia, ¿qué es lo que necesitaremos? Un equipo. Un equipo compuesto por esos sistemas RGB, de rojo, verde y azul, con todos sus componentes. Pero como mínimo vamos a necesitar este puntal para la oreja, esta seta, champiñón, para el cuerpo y este para aplicarlo en cromopuntura. Como mínimo estos. Y luego a partir de ahí ya, esto ya no me corresponde a mí, esto ya corresponde más a Fede.
Sí, lógico. el equipo viene completo con las 3 puntas que tú has nombrado y los otros son accesorios opcionales que pueden comprarse si son necesarios. Exacto. Pues bueno, esto es un poco dentro de la cantidad de accidentes que ha empezado a surgir desde hace un ratito, un buen rato, cosa que no esperaba, pero esto era un poco el webinar de hoy. Evidentemente el curso no tiene nada que ver con el webinar. En principio lo que yo quería dar aquí es que las personas conozcamos un medio, cómo funciona, para que no parezca que estamos poniendo simplemente un color, una luz, porque nos va a dar al principio la sensación de que no hacemos nada, que le estamos tomando el pelo a la gente, cuando posteriormente las respuestas vendrán y entonces sí que cogeremos confianza. Siempre que empezamos un procedimiento nuevo, nos faltará confianza. Pero si tenemos la paciencia y sobre todo el diagnóstico, eso es lo más importante. En el curso ya procuraré yo que no pasen estas cosas porque esto la verdad es que te descentra un poco. A ver, probarlo antes de que pase, pero no pasará. ¿Hay alguna consulta por aquí? ¿Te la puedo trasladar? Sí. Mira, pregunta María Clara si se puede usar el naranja y el verde en los ojos. Sí, claro que se puede, pero ¿para qué lo quieres usar en los ojos el naranja y el verde? A ver. No podemos entrar en ese debate ahora. No, es que, a ver, si tú tienes, por ejemplo, una llaga, una úlcera en el labio, en la boca, vale, sobre todo si está produciendo, si es productiva. Porque si seca no, pero si es productiva sí, porque eso es calor humedad. Y en un ojo, pues no sé, si yo tuviese, por ejemplo, que tratar un ojo, una conjuntivitis, no utilizaría el naranja y el rojo, evidentemente, porque voy a producir sequedad, mientras lo que tengo es una inflamación por calor, por lo tanto tendré que provocar un frío. Y como la conjuntivitis puede ser bacteriana o vírica, pues lógicamente me voy a dedicar a matar bichos, con el naranja y el azul en este caso. Sí, pero quiero decir que no hay ninguna contraindicación, que se puede usar esos colores. A ver, cuidado, con la cromoterapia te puede llevar sorpresas que las puedes corregir de inmediato, porque las sorpresas amanecen antes de que salga el día. O sea, son rápidas. O sea, las reacciones en este caso es cuando te equivocas, las reacciones son rápidas, muy rápidas. Y automáticamente sabes que te has equivocado y que tienes que corregirlos con otro tipo de colores, eso sí. Preguntan también para los herpes que se denominan culebrina. Es el que estábamos hablando, el mismo tratamiento, ¿verdad? Perfecto. El naranja y azul que hemos dicho. Mágico. Perfecto. Pero que luego sepáis que quedará un valor residual ahí que hay que tratarlo de otra forma. Pero en principio para el herpes, naranja y azul es fantástico. Y además inmediato. Nos preguntan por aquí si podemos poner de nuevo los colores con lo que produce. Repasar la diapositiva de los colores, supongo. Esto no. Oye, se ha ido, ¿eh? Ah, pero esto es de brujas, tú. A mí me saltan las diapositivas aquí. Aquí. Eso es lo que querían. Vale, esto de todas maneras, esto queda grabado, lo podréis volver a ver y repasar. Quedará colgado en Zenlong TV y os enviaremos por email el enlace para que lo podáis repasar, ¿vale? Venga, vamos a ver, ¿qué más preguntas? A ver, para un paciente que está con humedad y cansancio. ¿Ha tenido algún paciente? Preguntan también si has tenido algún paciente con Alzheimer. Sí, claro, y los tengo. Vale. Cuando habla de prolongado y breve, ¿a qué tiempo se refiere? Esto pregunta el italiano.
cuando hablamos de prolongado y breve, ¿a qué tiempo se refiere? Bueno, Este es el protocolo de tratamiento. El protocolo de tratamiento es el que está en el curso. Sí, es la La secuencia de los colores, una cosa será la secuencia del tratamiento en una intervención y otra cosa es la intervención ocular, que hay en los ojos, que hay dos tipos de tratamientos y dos tipos de exposiciones diferentes. Preguntan si se aplica a oscuras. Y a monjas también. O sea, es mejor aplicarlo a oscuras, ¿no? Pero a claras también funciona. Siempre, sí, también funciona. Lo que pasa es que, como estamos hablando de radiaciones, pues si el habitáculo, el box, donde nosotros estemos, contra menos luz haya, se va a absorber mucho mejor. Eso no quiere decir que no funcione con luz también, porque de hecho lo hemos visto. Lo aplicamos, yo lo he visto, a mí me habéis aplicado y con luz y ha funcionado bien. A ver, un dolor e inflamación en el tobillo con edema. Preguntan, ¿eso es frío y humedad? Dolor con inflamación y edema en el tobillo. Sí. Yo creo que lo he explicado antes y que está aquí. Vamos a ver, esto es el tipo de cosas que nosotros no podemos permitirnos. Lo miréis como miréis, me da igual. O sea, vamos a ver, ¿qué tipo de diagnóstico se ha de hacer en este caso? Porque si no sabemos diagnosticar, entonces estaremos diciendo, oye, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve el otro? Pero es que la respuesta la tenemos en el diagnóstico. O sea, un dolor es una obstrucción. Edema en el tobillo es humedad. ¿Hay temperatura en el tobillo? Pregunto yo. No me contestan. No hay temperatura, no. No hay temperatura. Pues entonces es un frío-humedad, ¿no? Rojo y verde. Y sí, porque incluso puede haber una equimosis. Puede haber ahí esas gotas de sangre, un poquito de sangre que dé un moratón. Por lo tanto, rojo y verde para evacuar. Luego, si hay temperatura, es todo lo contrario. Será un violeta y amarillo, en principio. Pero lo fundamental no es qué tenemos que tratar. Tengo que tratar una inflamación con agua en un tobillo. No. Lo importante es que esto no va a funcionar así. Lo importante es que nosotros sepamos diagnosticar cualquier patología que tengamos, sea de un traumatismo o sea de orgánica, da igual. Muy bien. Claro. Pero en este caso concreto, si no hay temperatura, es porque el proceso, o sea, la inflamación, eso no está inflamado, duele porque hay, posiblemente sea un golpe o sea un esguince. Y duele obviamente porque ese esguince tiene más de 3 días. Y por lo tanto, el proceso de inflamación con calor ha pasado. Y lo que eso genera después es un síndrome de compresión por el agua que hay, que se tiene que evacuar y evitar después el desgaste. Y lo que crea es un frío con humedad. Y por lo tanto, ahí sí tendremos que emplear el rojo y el verde en principio. Si es así, ahí sí. ¿Y cada cuánto tiempo? Que es la pregunta que falta. Normalmente, con un par de veces por semana tenemos. Con una también funcionará, pero será más lento, depende de cómo nosotros lo veamos. Más preguntas. Vamos a ver. El amarillo para el bloqueo. Preguntan, ¿pero cómo produce el desbloqueo? Sobre todo, cuando tenemos un bloqueo en el sistema nervioso, tengamos en cuenta que dentro de la franja yin y yang, o sea, función y nutrición, hay colores que son más activos, que provocan más la movilidad, la activación como es el rojo, y hay otros que también provocan esa actividad, pero de una forma más pausada, con menos velocidad, lo que decíamos del Ferrari y el 600. Bueno, pues entre medias le vamos a poner, pues, ¿qué te diría yo? Pues entre el Ferrari y el 600, pues le vamos a poner un Hyundai Eclipse Cross, un intermedio entre uno y otro. Entonces,
los colores actúan así. ¿Por qué? Porque el amarillo, sobre todo, es un color que trabaja muy bien en el sistema nervioso. Cuando parece que nos cuesta arrancar, que nos cuesta comunicarnos con los demás, etcétera, expresar ideas, dar alumbramiento, o sea, exponer ideas nuestras, pues el amarillo nos va a sacar de todo esto. Además, el color amarillo está muy bien para muchos síndromes en el sistema nervioso ocular, todo también en la retina y demás. Pero bueno, estos son palabras un poquito más mayores. Entonces, la exposición de estos colores para ciertas patologías en los ojos no se pueden hacer o no se deben de hacer, se puede hacer todo, pero no se deben de hacer con las pautas que hay en tiempo, en expresiones de tiempo, de radiación en otros tejidos. Me preguntan aquí en el caso del Alzheimer si la cromoterapia serviría solo para calmar a la persona o ayudaría a recuperar la memoria. Vamos a ver. Es que hay cosas que las preguntamos porque las tenemos que preguntar, porque es lógico. Yo también lo hago y lo hacía y lo voy a seguir haciendo, aunque solamente sea por meter el dedo. Pero cuando tenemos un Alzheimer, tenemos una destrucción de neuronas. Es decir, nuestras membranas, las membranas de las neuronas, esas que me he visto antes en esa célula nerviosa, plasmática, se ha ido a la porra, se ha fundido. Ese colchón de colesterol ya no hay, de alta densidad. Y por lo tanto, todos los órganos que hay dentro de esa neurona se han desaparecido. Y se han fundido. Pasa al espacio vascular, el sistema linfático los ha comido y tenemos una neurona menos, o 2, o 100, o 10.000, da igual. Entonces, ¿a eso a qué se le llama? Cuando nosotros tenemos un estrés excesivo, una situación de surmenage excesiva, continua, eso es un proceso en principio que es como un hipotiroidismo que después produce un hipotiroidismo. O sea, un hipertiroidismo que produce un hipotiroidismo. Nuestro cerebro se agota, lo mismo que esa glándula, y empieza a dejar de fabricar hormonas. Pues aquí dejamos de fabricar neuronas. Y por lo tanto, a eso le llamamos una situación de frío, de incompetencia. Claro que ahí, por ejemplo, el color rojo nos va a venir bien, pero depende de cómo esté de avanzado ese Alzheimer, pues pleitos tengas y los ganes. Porque a veces un complejo de vitamina B nos va a ser de más ayuda que la cromoterapia, si es lo que buscamos. Ahora, como algo que nos puede ayudar, sí. Solucionar, no. Muy bien. Pues aquí ya vamos acabando, señores. Preguntan por el Parkinson, si es viento en el hígado, si se debe usar el violeta y el amarillo, y cada cuántos días, hombre. Esto ya no sé, esto no se puede contestar así como así, ¿no? Habría que ver al paciente. Digo, no, pero esta es una pregunta potente, está bien. O sea, un Parkinson. Lo primero que tenemos que saber diagnosticar en medicina china, en este caso, porque todo esto viene de la medicina china, de las medicinas orientales, es que es un Parkinson. Y plantea que es viento en el hígado. Bueno, es viento en el hígado. Vale, muy bien. En un Parkinson, que es un viento en el hígado, vamos a ver. Una cosa es un tremor esencial y otra cosa es un Parkinson. Cuando es un Parkinson, hay una lesión en un centro de neuronas, un grupo de neuronas del cerebro, que esas son las que generalmente, o por lo menos es lo que yo tenía entendido desde hace ya 30 años, ¿no? De que con L-Dopa se conseguían más o menos suavizar bastante. Pero, o sea, con dopamina. Pero, ¿por qué? Porque es una falta de reflejo, es una incompetencia, en este caso una lesión de una parte de nuestro sistema nervioso, pero que viene del sistema nervioso central. Otra cosa es cuando tú tienes un viento interno de hígado, esto no provoca un Parkinson, ¿eh? Que lo puede llegar a provocar, sí, pero el viento interno del hígado es otra cosa. Entonces, un viento interno del hígado, ¿cómo se disuelve? Pues no es tampoco tan complicado. Basta, como digo antes, diagnosticar bien, saber las funciones de cada color, cómo actúa, cuáles son las cualidades psíquicas de los colores. Esto es importante porque no hay una sola patología que da igual, que no tenga un componente psíquico.
un esguince en un tobillo, en una mano, donde sea, da igual. Tú estás bajando una escalera, vas caminando, pisas una piedra, te tuerces el pie y es sencillamente el proceso psíquico es que tú en ese momento estabas pensando en otra cosa o en 10 cosas a la vez. Has tenido una distracción y has pisado mal. Entonces, un exceso de carga y no prestar atención donde vamos a tener el problema, donde podemos tropezar. O sea, la interpretación psíquica es esa. Entonces, cuando hay una lesión de cadera, por ejemplo, de la cadera izquierda, la interpretación psíquica es de qué debo desprenderme, o sea, qué me sobra, pero que lo tengo que eliminar, ese factor psíquico, o sea, la carga emocional que llevo, la tengo que eliminar para que mi cadera funcione bien, porque eso es la cadera izquierda. Y la cadera derecha, psíquicamente, no es nada más que la expresión del cómo puedo servirte mejor. Entonces, en uno habrá un síndrome de calor, como es en el de la izquierda, que produce un desgaste, y en otro habrá un síndrome de frío. O sea, una competencia excesiva y una incompetencia excesiva. También, en una y en otra. Entonces, aquí es una cuestión de organización. Por lo tanto, los Parkinson y todo esto que se ha dicho que son lesiones, pero estos son ya lesiones. Estamos hablando de tejidos degenerativos. En los tejidos degenerativos, en un Parkinson, el color amarillo, evidentemente. Porque es un color, lo he dicho antes, del sistema nervioso. ¿Cada cuánto? La verdad es que para tratar un Parkinson, primero que hay que contar con la otra medicina también, ¿eh? Esto no se puede hacer. Vamos, nos comenta que está con levodopa. Levodopa. Que está con levodopa. Sí, sí, L-dopa, sí. levodopa. Sí, sí. Levodopa. Sí, sí, sí. L-dopa, levodopa, sí. Sí, es una forma de dopamina. Porque la dopamina, si nos da fuerza, con eso. Claro, si nos da fuerza, evitamos el temblor. Claro, el temblor es no poder sujetar el sistema nervioso. Va a impulsos, como los fuelles de los acordeones. Entonces, claro, esos son impulsos eléctricos que no son continuos. Por lo tanto, al no ser continuos hay obstáculos y hay frío, hay hipoactividad o una actividad interrumpida en espacios. Es como una secuencia de longitudes de onda con los colores si las vas cortando. Y te llegan, pues, en lugar de llegarte de golpe, pues todas te van llegando a trozos. Eso sería el color del Parkinson. Luego ya vamos acabando, ¿eh? Preguntan otra vez cuánto tiempo se aplica el color. 10, 20 minutos. Depende de para qué. Hay colores que los tienes que aplicar. Depende de para qué. Hay colores que los tienes que aplicar 10 minutos. Hay otros que con una secuencia de 4 minutos y otras de una de esas secuencias interrumpidas por el color complementario, con sus... Es que esto es un poco largo, esto... Y hay otras... Ya se explica... Eso sí se explica con detalle en el curso, ¿verdad? Claro, eso se explica con detalle en el curso porque ya es muy... Hay otras, cuando es ciertas formas de cromoterapia ocular que se aplican durante segundos nada más. Claro. Y entonces eso ya se ve con detalle, ¿verdad? En secuencias de 7 veces. Es que ahí esto es un poco más controversivo, no es por no explicarlo, es que nos vamos a ir a las 12. Sí, no, y que no, hoy tampoco vamos a instalarlo. Mira, hay una compañera que pregunta, que dice que está en Chile. Entonces, bueno, para los que estéis en Chile o en Sudamérica o en otros sitios, os quiero decir que, aunque el curso se haga en horario de España, vais a tener durante una semana la grabación abierta para poder repasar el curso en horario que os venga bien y a la vez tendréis acceso al grupo de WhatsApp para hacer las consultas pertinentes. Entonces, creo que ahí no habría problema. No, hay libros de cromoterapia. En este caso, Jesús todavía no ha editado ningún libro suyo, pero bueno, hay libros de cromoterapia. Paciencia, hombre, que soy muy joven todavía. Están disponibles en Zenlong y todavía estás a tiempo de escribirlo. Lo escribirás seguro, lo veo. Cuando haga la tercera parte. Ahí estamos. Entonces, yo creo que ya estamos llegando al final, nos hemos pasado de hora, la gente ya está yéndose a cenar y estas cosas. Solo emplazaros a que tenemos el curso a vuestra disposición
con un precio de becado por Celdón, porque el precio normal de este curso de toda la cromoterapia del sistema Agrapar, la cromoterapia funcional, su precio normal son 450 euros y nosotros pues apoyamos y promocionamos y nos quedaría por 247. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes y ya os digo, el curso podréis repasarlo, podréis consultar, podréis solucionar dudas a través de los grupos que estamos hablando, que se activarán en el grupo de WhatsApp del curso, ¿de acuerdo? También a los asistentes al curso se les harán unas ofertas especiales para los que quieran comprar el equipo de cromoterapia, tendrán unos vales de descuento especiales para ellos, ¿eh? Y creo que hasta aquí hemos llegado. Prometo una cosa, el curso es súper interesante, a mí me habéis tratado, no solo Jesús, sino algún compañero, precisamente una compañera que está hoy por aquí me trató un herpes con el protocolo que había dicho Jesús de naranja y azul y fue espectacular el resultado cuando llevaba una semana poniéndome pomadas y estaba igual. ¿Sabes? O sea que doy fe. Vale. Fede. Sí, señor. Una cosa que puede ser interesante con la cromoterapia, que es lo que se está haciendo, bueno, llevo ya mucho tiempo haciéndolo, pero últimamente más, es tratar y da muy buenos resultados la infertilidad sin causa aparente. Oh, interesante. Perlita que nos reservamos para el curso, chavales. No, esa sí, esa es buena. Da muy buenos resultados, sí. Tomad nota, ¿eh? Espero que os animéis y nos veamos durante el curso. Os prometo que los que lo han hecho les ha sacado partido y en la consulta les ha ayudado mucho a sacar para adelante en muchos casos de pacientes, ¿eh? Algunos que lo habéis hecho que estáis por aquí, yo creo que podéis asentir. Decir que eso es así, que os conozco, bacalaos. Bueno, entonces... Te he dejado en el chat el enlace para si alguien se quiere apuntar ya, pues ahí está el enlace. Aquí lo veis en el chat, para llegar a la hoja de inscripción del curso. También en el email que os enviaremos con el reply del curso también tendréis el enlace para poder hacer la inscripción, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué? ¿Nos vamos a cenar? Italiano, ¿qué dices tú? Te veo con cara de hambre. A mí sí. Bien. Venga, chavales. Gracias a todos. Vamos a cenar y espero que nos veamos el fin de semana. Un abrazo y muchas gracias. Buenas noches. Vaya bien.